comadres, qué bueno que llegaron a un podcast más de Doctor Comadre. Y el día de hoy vamos a hablar de el error médico. Así es. Molière decía que los éxitos de los médicos brillan al sol. Sí, dichosos los médicos, Claro. porque sus éxitos brillan al sol y sus errores Son cubiertos por tierra. Entonces, este tema se puso de moda por ahí de los 2000 cuando un Instituto de Medicina de Estados Unidos sacó un reporte en donde hacía referencia al número de muertes por errores médicos y lo ponía alrededor de los 98,000 muertos a causa de los errores médicos. ¿Cuándo? Pues supuestamente que justo el médico o el prima non nocere es El primero no hacer daño. primero no hacer daños, es digamos, como el principio que mueve a la medicina, y lo ha sido durante muchos años. Y cuando uno estudia la carrera de medicina, y no solamente el médico, sino cualquier profesional de salud o personal que se encarga de curar la salud, porque estos errores, hay que comentarlo, también dentro de un hospital no son los médicos solamente los que trabajan. De hecho, los médicos suelen ser los menos. Hay más enfermeros, camilleros, Claro. personal de seguridad, personal administrativo. O sea, quienes están en torno a la salud de los pacientes son mucho más que los médicos, el personal administrativo, etcétera. Y los errores ocurren en cualquier momento, ¿no? Y por lo mismo es muy importante estar al pendiente y muy atentos a esta serie de errores o potenciales errores. Vamos a platicar al respecto, vamos a dar algunos ejemplos y al final un poco vamos a concluir con qué es lo que tenemos que hacer, uno como profesionales de salud y dos como pacientes, para evitar que esto nos pase. Bueno, después del 2000 que pasó esto con el Institute of Medicine, en 2015 volvió a salir otro reporte en donde colocaba a los errores médicos como la tercera causa de muerte. Y ahí fue Adentro cuando... del hospital. Bueno, ajá, o sea, tercera causa de muerte, Sí. en donde ponía un número exorbitante de muertes intrahospitalarias, por supuesto, porque solamente consideraban a las muertes hospitalarias. Ahora, sabemos que los errores ocurren, Afuera del hospital también, pero... de hecho, mucho más, porque hay mucha más claro, gente que se pero, pues, atiende. es difícil de medir. Muy difícil de medir. Y es que la definición que tienen estas personas para el error médico, pues no, a mí no me acaba de convencer. Uno, porque la tercera causa de muerte no se te hace exorbitante. O sea, Es que, a ver, como todas las intuitivo. cosas, depende de cómo definen pues un fenómeno, una variable, para decir, o sea, cambiar la definición de una cosa puede cambiar drásticamente el número o las estadísticas, ¿no? Pero, o sea, vale la pena, digo, primero, y antes de entrar como en detalle, es que independientemente de la definición de error médico que utilicen, hay que decir dos cosas principales. O sea, si se van a llevar dos ideas, dos mensajes, porque además la mayor parte de la gente nos pone atención al principio en los videos. Sí, Ver, de una vez. los errores médicos, uno, son muy frecuentes. Muy. Dos, rara vez son graves. Rara vez repercuten en la vida o en la función o en la calidad de vida de las personas. Y tres, y tal vez más importante, son prevenibles. Ese es el tema, ¿no? Entonces, Ese es el tema, o y sea, creo que si se van a llevar tres ideas de este video, o si lo van a venir a ver después, o si como sea, las repetimos. Los errores, uno, son muy frecuentes. Dos, rara vez son graves. Y tres, son prevenibles. Entonces, esto puede cambiar, o los números exactos pueden cambiar un poco dependiendo de la definición y las estadísticas. Pero a ver, vamos a decir primero que no es un error médico. Exacto. Un error médico, a ver, un efecto adverso de un tratamiento o de un procedimiento. Y aquí hay que aclarar, Adrián, que depende de la definición. Y por ejemplo, ustedes revisan esos artículos de los que hablamos al principio, si consideran estos efectos adversos. Exacto, y ese es parte del problema. Ahí, pues, porque, a ver, vamos a poner, una cosa es tener un efecto adverso de un tratamiento bien indicado y bien administrado, y otra cosa es que haya habido un error en la administración. Por poner un ejemplo es, de hecho, bueno, les echamos de comercial que vamos a sacar un video podcast sobre el infarto que hicimos con una comadre expertísima al respecto. Pero vamos, sí. una de las cosas necesarias en el tratamiento inmediato de un infarto requiere una pintura, un tinte, que puede causar daño en el riñón, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos una persona
que está teniendo un infarto, que necesita una intervención de inmediato y que el tinte, el contraste le hace daño al riñón. No, pero deja tú, es alérgico o le hace daño al riñón o la complicación, porque complicaciones hay. Y cuando hemos, por ejemplo, hablado de vacunas, sabemos que toda intervención médica tiene consecuencias, Claro. O puede tener consecuencias. Y por quedar, o sea, y por poner este ejemplo del contraste, por ejemplo, eso no es un error médico, porque no hay, o sea, a ver, ¿está bien que a una persona con un infarto se le haga esa intervención? Sí. ¿Esa intervención se tiene que hacer con ese tipo de pintura? Pues sí también. ¿Es conocido que esa ¿Que existe el pintura? riesgo? Pues sí también. ¿Y si ocurre, quiere decir que hubo un error? No, pues no. O sea, quiere decir nada más que, pues desafortunadamente, literal, hubo mala suerte. Y eso pasa con todo. Es decir, el hecho de que tú vayas al médico es riesgoso porque te puede diagnosticar lo que no tenías, que deriva en tratamientos y intervenciones que no necesitabas. O el hecho de que entres a un hospital, pues ahí está lleno de enfermos, lleno de bichos, hace que tengas más riesgo de enfermarte. La idea es ponderar. Claro, por Justo supuesto. si es verdad que, y por qué un poco creo que vale la pena, Adrián, discutir aquí el tema de por qué hay esta pelea entre definiciones, en donde el común denominador es que es no intencionado. Entonces yo Claro. pondría como, el error médico es no intencionado. O sea, si hubo un daño a un paciente intencionado, pues eso ya es un error, eso es una chingadera. La definición que a mí más me gusta, es la que usa la CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, es que hay dos tipos de errores médicos: el excusable y el inexcusable, ¿no? Habla del excusable, es el que justo el contraste. Bueno, pues es que yo no sabía que le iba a dar falla renal, yo no sabía que el efecto adverso, y sí, pues yo no sabía, o sea, sabía que existía la posibilidad, pero no sabía que esta persona o este paciente iba a ser el que iba a tener esta consecuencia. Y entonces, el nombre no me gusta porque es como que se esté excusando, no tuvo la culpa, ¿no? Claro. Desde el punto de vista del paciente, por supuesto que si tú eres el que se echaron tus riñones por el contraste, cuando ya estás infartado, pues dices, oye, qué mala onda, pero al final del día, nuestras herramientas son limitadas. Y como son limitadas, pues tienen complicaciones. Esto no quiere decir que es un error o en la extensión de la definición sí lo es, pero creo que para finales de este podcast no vamos a hablar de estos errores excusables, vamos a tratar de enfocarnos en los errores en donde sí alguien la regó. O sea, son inexcusables. Esos errores en donde por falta de pericia, o por distracción, o por falta de experiencia, o porque no se siguió un protocolo, o porque se distrajo, o porque etcétera, pasó algo y tuvieron consecuencias negativas en la salud del paciente, que puede ser desde que perdió su cita, se retrasó la cirugía, hasta la muerte. Y aquí vale la pena recomendarles, si es que no lo han escuchado todavía, el podcast que hicimos sobre quejas y denuncias médicas con la licenciada Gabriela Franco. Habrá un video de los episodios del canal de YouTube también. Por ejemplo, o sea, aquí vale la pena también decir que, por ejemplo, en ese podcast, pues, así definimos a detalle y hablamos con profundidad de a ver qué es mala praxis médica, qué es negligencia médica, qué es impericia, qué es, o sea, distintas formas de mala praxis médica. Los errores no necesariamente son mala praxis médica. Volvemos al ejemplo del contraste en una persona que se está infartando, una persona que requiere un procedimiento diagnóstico. Entonces, o sea, cuando acabe, cuando tengan tiempo, pues ahí escuchen ese podcast, tienen más información al respecto. Y, o sea, solo por poner énfasis al respecto, yo creo que no hay un solo tratamiento o un solo procedimiento médico exento de que haya efectos adversos probables. No existe, ¿no? O no sea, existe. todo, podemos correr la mala suerte casi en cualquier cosa. Mi profesor de farmacología, por ejemplo, solía decir que uno podía envenenarse hasta con agua simple, ¿no? Y sí, o sea, uno puede ganarse hiponatremia, por ejemplo, con agua simple. Y que lo que importaba, pues era como la dosis o la administración. Entonces, no hay nada en medicina que esté exento de tener efectos adversos. Los efectos adversos no son errores médicos y no nos vamos a enfocar en eso. Nos vamos a enfocar en los que... En los errores inexcusables que, ¿no? Según la definición de la CONAMED, pero uno, recordemos, son no intencionados. Y dos, justo como bien dice Héctor, que aquí nos pone en los comentarios, quien ejerce la medicina son personas. Puede ser un médico, un nutriólogo, una enfermera. Si su doctora
es persona, pues se puede equivocar. Si Claro. su nutrióloga es doctora, pues se puede equivocar. Si su fisioterapeuta es persona, se puede equivocar. Porque tú, no importa a qué te dediques, pues seguramente te ha pasado, te has equivocado. Ahora, seguramente vendrá el argumento de sí, pero yo soy arquitecto y pues lo peor es que se caiga un muro. Bueno, Pues se le puede caer encima a alguien. se le puede caer. Sí, bueno, mal ejemplo, ¿no? O soy periodista, lo peor es que se vaya un typo. Ok, puede ser, sí. Y sí es cierto que tiene que haber medidas para tratar de disminuir los errores, así como los hay en un periódico donde hay varios revisores, donde hay protocolos para que no sucedan esos errores porque pasan. También los hay, y vamos a hablar también de cómo en los hospitales, o por ejemplo, sobre todo en los quirófanos, donde los errores pueden ser más complicados, se toman una serie de medidas para tratar de reducir lo más posible. Pero cierto es, y spoiler alert, que todavía estamos lejos de llegar al ideal. Claro, ¿no? y bueno, o sea, sí quiero, a ver, que no es como que los médicos nos cruzamos de brazos, de, bueno, sí son frecuentes y son mala suerte, Sí, y ya, uy, no, sí. para nada. No. Es, probablemente es una de las áreas que más investigación tienen al respecto. Hay muchísimas personas trabajando en cómo mejorar la seguridad en los hospitales y de cómo prevenir y de cómo generar estos protocolos de error. Uno de los ejemplos más claros o tal vez más exitosos es, por ejemplo, la instauración de checklists Ujú. por ejemplo, para entrar a quirófano. Entonces, puede ser que... Antes, durante y después del quirófano. Antes, durante y después del quirófano. Y hay, de hecho, es un modelo que se copió de las checklists que tienen los pilotos de avión, Ujú. en donde no se pasa al siguiente fase del vuelo sin tener palomeado y corroborado todos los puntos de seguridad Como previos, cuando ¿no? vas haciendo el avión y dicen las azafatas abrochar Exacto. toboganes, ¿no? ¿No? Que ya Abran sus ventanas, pónganse sí. el cinturón, la mesa reclinada, lo mismo. O sea, Que precisamente... ya te lo sabes de memoria y dices, obvio, ya lo sé, ya he volado más de una vez, ya sabes que es lo No mismo. importa. No importa, se vuelve a decir Y todo de pedo. justo copiando ese modelo, los quirófanos, bueno, se adoptó en varias partes del mundo, se estudió y se demostró que tenía sentido. Tener checklists que a lo mejor parecían hasta necios o obvios, como Ujú, corroborar el nombre del paciente, corroborar el lado de la cirugía, corroborar las alergias del paciente, corroborar el equipo del procedimiento que se va a llevar a cabo. Dentro del quirófano, por ejemplo, uno de los checklists más importantes es contar el material, ¿no? Cuando se abre el material quirúrgico, cuántas pinzas hay. Sí, cuántas gasas. gasas hay antes de que acabe toda la cirugía. Es más, por ejemplo, Antes de cerrar al paciente. se cuenta todo por triplicado. Se copió este modelo de ir pasando y de ir palomeando, teniendo estas checklists en cada fase de la cirugía de una persona, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, un ejemplo de protocolos que se han instaurado para disminuir los errores. Mm. Si a mí me van a operar, ¿qué cosas puedo, vamos a poner que me van a operar, qué cosas puedo hacer para disminuir mi Porque probabilidad? vamos a decirlo que sí es cierto que en el quirófano o cuando entramos a cirugía estamos muy vulnerables, ¿no? De hecho, Claro. de quienes son dentro de la medicina, quienes más han estudiado el error médico son los anestesiólogos, porque pues son los que te tienen ahí en la rayita, ¿no? O sea, el cirujano está en su onda y el anestesiólogo está viendo que sigas vivo, que Claro. cómo vas, que no te falte sangre, que tus signos vitales estén estables. Y Un el amigo cirujano- mío dice que el trabajo del anestesiólogo es que no te muevas, que no te duele y que no te acuerdes. y que no te mueras. Y Sobre todo que no te mueras, mueras. ¿no? Y justo como el quirófano nos deja tan vulnerables, cuando hay un error ahí, pues es nuevamente un error bastante memorable, ¿no? Pueden dejarse pinzas, se pueden dejar gasas, eso se infecta, se pone terrible. Hay historias de que le amputaron del pie que no Claro. era, Y vale la pena decir que cada vez es más raro. Porque cada vez más hospitales no al ritmo que incorporan. debería. eso Claro, es o cierto, sea, a ver, pero sí, es hay- verdad, por es supuesto verdad. que se puede mejorar, pero cada vez es más raro escuchar estas historias y estos casos en donde una pinza se quedó adentro, una gasa Sí. se quedó adentro, en donde se operó el lado equivocado, en donde cada vez es más raro. Pero no, o sea, el quirófano, o sea, si ustedes los van a operar, ¿qué pueden hacer? Bueno, pues asegurarse que estos protocolos se llevan a cabo en ustedes. La persona que los va a llevar a quirófano tiene que corroborar su nombre, tiene que corroborar
A lo mejor, muy probablemente, por ejemplo, les van a marcar Sí, por el ejemplo, lado del cuerpo que si les van a ustedes han operar. cuidado a alguien en un hospital, ya sea que sea una cirugía o que estén internado, déjenos en su comentario si lo han hecho, porque estamos seguros que seguramente han tenido la necesidad de acompañar a algún familiar en el hospital. Y si es así, ya sea un hospital público o privado, el familiar juega un papel Muy importante. fundamental en si yo como persona que está teniendo el servicio tengo que hacer cosas importantes para evitar los riesgos, pero también el familiar ahí juega un papel importantísimo. Tenemos un video ahí de TED y 10 pasos para ser un buen paciente, en donde una de las primeras cosas es si la comunicación con mi proveedor de salud, ya sea público o privado, aunque tenga la necesidad de un hospital público y aunque no el médico por la razón que sea no sea el mismo, esté cambiando, no es el que más me acomoda, tengo que encontrar la manera de establecer una buena comunicación. También tenemos un episodio de cómo grabar a mi médico, donde viene un formato en donde ustedes pueden pedirle para un poco conciliar el permiso al médico para poderlo grabar y que esa comunicación sea lo más eficiente posible. Tenemos también este formatito en donde dice los antecedentes que tienes que tener tuyos y de tus familiares en caso de que tu paciente o tú llegues al hospital donde tiene los antecedentes más importantes. No se pierdan esos episodios porque ahí viene toda la información que va a ayudar, tener esa información muy clara y que tanto el paciente como los familiares lo tengan, va a ayudar a evitar riesgos de Claro, y podemos alergias. decir, o sea, podemos decir de manera resumida que una de las primeras cosas que pueden ayudarlos a disminuir esta probabilidad de que haya errores en su atención médica es que se involucren. Sin duda. Es que tomen un papel más activo en sus cuidados médicos y que entonces se involucren en acciones como tener su registro personal de quiénes los están atendiendo, de qué tratamientos y qué diagnósticos son. Como decíamos, pues ahí tenemos, o sea, está la plática esta de cómo registrarlos con una mnemotecnia. Pueden grabar a sus médicos, vean ese video también, es una excelente herramienta. Para que esto, o sea, para que hay muchos médicos que van a reaccionar como a la defensiva ante esta idea de ser grabados, pero pues en ese video está la descripción del formatito para que Y todo de el por mundo qué se no quede. deberían. Y de por qué, exactamente, o sea, de por qué no se deberían de sentir a la defensiva, pero ahí está el formato que pues hicimos con Balam, para que todo el mundo se quede tranquilo de que esa información será utilizada solo para uso personal, este tipo de cosas. O sea, el resumen es, pueden ayudarse mucho y pueden ayudar a quienes los están atendiendo tomando un papel mucho más activo, ¿no? Ser paciente tanto en un consultorio como en un hospital no es o no debería ser algo en donde pues ustedes nada más se dejan llevar, se dejan hacer, escuchan y hacen lo que les dicen. No, o sea, tomen un papel más activo, involúcrense y pueden tener muchas de estas herramientas, ¿no? Entonces, volvemos al ejemplo del quirófano, si a mí me van a operar. Bueno, pues preguntar de manera activa porque es muy frecuente que al mismo paciente lo vean 16 médicos y todos además, todos son de lentes y de bata blanca y entonces, o sea, involúcrense a ver quién me va a operar, quiénes son los médicos a mi cargo, qué diagnóstico me dijeron que tengo, qué tratamiento me dijeron que voy a recibir. Y esto Y eso puede, eso, que ustedes vayan corroborando, que se vayan realizando estos checklists o checkpoints en su tratamiento, puede disminuir muchísimo. Más bien refuerza. No es que si ustedes no lo hacen, el hospital lo va a dejar de hacer. Pero si sus médicos los ven activos al respecto, les ayuda y les refuerza estas buenas prácticas. Y aquí Alberto Peña nos pone un punto muy importante en el área prehospitalaria, ¿no? Y también hay muchos errores médicos. Y es que, como decíamos al principio, cuando hablamos de errores médicos no hablamos de médicos, porque el término del médico no me gusta, ¿no? Porque, ¿qué es la atención médica? O sea, el médico no es el único, ¿no? Y el paramédico, el técnico de urgencias médicas, juega un papel fundamental. Durante una urgencia es un punto de la habilidad, porque todo tiene que ser rápido. Y ahí el técnico de urgencias médicas es un enlace fundamental con lo que pasó en la escena. Claro. Y la persona que se va a encargar de la atención en las urgencias. Si no hay una buena comunicación, no solamente entre el médico y el paciente, sino contra todo el equipo de salud, hay
un riesgo importante, porque el médico Claro. no estaba en la escena. Y a lo mejor no llega el familiar. Y aquí enlazamos uno de los siguientes aspectos que propicia que haya errores en la atención médica y por los cuales que ustedes pueden perfectamente prevenir o abordar, que es, seguramente han jugado teléfono descompuesto, en donde hay un mensaje inicial y entonces una persona se lo dice a la otra y 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 al final comparan qué mensaje es el que llegó a la última persona. Bueno, hagan de cuenta que la atención médica muy fácilmente, muy rápidamente puede convertirse en un teléfono descompuesto. Sobre todo si es prolongada. Entonces, la mejor manera, y también sobre todo porque pues los médicos tratantes van cambiando, ¿no? Exacto. Una persona viene y hace una cosa y se lleva un cachito de la historia y otra persona viene y hace otra cosa y a lo mejor platican entre ellos, pero es inevitable que se pierda un poco de información y puede que se pierda información valiosa. ¿Qué es lo que no cambia? Pues el paciente. Entonces, ustedes pueden ayudar mucho a que no se pierda información importante si ustedes también la registran. No, y si ustedes toman el control, no asumen que el médico sabe más, porque nadie sabe más de su salud que ustedes. Como ya decíamos en este episodio, no se olviden de los 10 pasos para ser un buen paciente. El factor de, por ejemplo, el que te receten, tú vas con 2 especialistas diferentes, aunque sean de la misma institución pública, hay recetas de los medicamentos con un nombre genérico y con un nombre de marca al mismo paciente. El paciente está tomando el mismo medicamento 2 veces porque nunca se puso a ver qué realmente era lo que está tomando, ¿no? Y, o sea, aquí exactamente, pues nos menciona Chio Martínez que y bueno, y Claudia también, que muchas veces lo que pasa o lo que frena que los pacientes sean más proactivos, la verdad es que sí es pues una falla de actitud Sin duda. de los médicos. A ver, siendo honestos con ustedes, a muchos médicos se les hará raro y probablemente incómodo que ustedes sean muy proactivos y que hagan muchas preguntas. Pero como siempre decimos aquí, si ustedes no se sienten en confianza de hacerle preguntas a ese médico, o si ese médico no se siente en confianza de contestarles, la verdad es que a lo mejor vale la pena cambiar de médico. Porque no, es es una relación en donde, como con cualquier otra relación, se necesita muy buena comunicación. Y es muy cierto que muchas veces los médicos reaccionamos mal y reaccionamos a la defensiva a un paciente que pregunta nuestro nombre, cuando no tendríamos por qué, a un paciente que pregunta qué es lo que vamos a hacer, o que nos pide que repitamos una instrucción, o que nos pide... Es muy cierto que los médicos reaccionamos mal, la verdad, y nos portamos muchas veces a la defensiva, y luego entramos en contradicciones de solo contésteme lo que le pregunté, y luego después decimos, es que ¿por qué no me había dicho esto? Pues es que no me dejaron, porque me dijo que solo le contestara lo que me preguntó. O sea, por eso es de verdad bien importante, por eso uno de los puntos más importantes de los 10 pasos para ser un buen paciente es que pues cuide y cultive su relación con su médico, porque... Y sí es cierto que también hay un problema de actitud con muchos profesionales de salud. Y también hay un problema sistémico. El hecho de que el tiempo de la atención sea limitado. El hecho de que muchas veces médicos, por ejemplo, de la consulta privada, no sepan delegar, ¿no? Asuman mucho más responsabilidad de la que pueden manejar, ¿no? Porque pues, al final, si tienes un paciente que está en estado delicado, pues quieres una atención un poco personalizada. Y llega un punto en donde, como decíamos al principio, los médicos son humanos. Si no se da ese brinco, se genera un problema. Si no hay una buena comunicación, como decíamos, entre los distintos elementos o eslabones de esta atención médica, si la enfermera está peleada con el médico, si no se le escucha al técnico de urgencias médicas, que eso es algo muy frecuente, que el médico o quien está a cargo de la atención de urgencias ningunea al técnico de urgencias médicas, ahí se rompe un eslabón importante de la comunicación. Entonces sí existe un reto importante en el sistema de salud para mejorar la atención de parte insistimos, del sistema. La mejor manera de que esto se resuelva es si los pacientes toman una actitud mucho más activa en el tratamiento y registran también, insistimos, hay muchas herramientas, la mnemotecnia de Cúrame, grabar a los médicos con el documento o el formato que tenemos una playlist ahí en el canal de YouTube donde vienen varias de estas estrategias, pero otro tema muy importante es
pues no sabemos cuántos errores realmente hay, ¿no? Sí. O sea, el siguiente paso es que, y como decía Molière en la frase con la que empezamos, los errores muchas veces ahí se quedan enterrados y el único que se enteró fue el médico, porque ni siquiera sus compañeros fue capaz de comentar por vergüenza, porque un médico no se puede equivocar, por todos estos estigmas que hay alrededor. Y muchas veces, aunque el médico a veces no se entera que se equivocó, que esos son los peores errores, cuando ni te das cuenta que te equivocaste, pero sí hay un tema que se tiene que tratar, que se tiene que decir es, tenemos como sistema de salud que empezar a reconocer nuestros errores. Uno, primero, para adentro, ¿no? O sea, Claro. oye, yo vi que te equivocaste, ¿cómo no sé para que no vuelva a pasar? ¿No? Oye, por este error de comunicación, este paciente pagó las consecuencias, tenemos que dejar de pelear. Oye, no, o sea, si eso pasara, ¿no? Si reconociéramos, dijéramos, a ver, el señor enfermero se peleó con la doctora, oye, siéntense a discutir porque hubo un conflicto, ya hubo una consecuencia, les aseguro que difícilmente volvería a suceder ese tipo de error. Pero lo que pasa es que, como dice Molière, se echan abajo el tapete y no se discuten los errores. Sí, o sea, a ver, Ese es por el supuesto, reto. Molière lo decía metafóricamente, pues porque el error fallece y pues entierran a la persona que se recibió, pero también porque se tapa y porque como cualquier otra persona, pues nos sentimos incómodos, nos sentimos tontos, nos sentimos... aunque no sea así, ¿no? O sea, aunque sea algo promovido, porque a ver, vamos retomando un punto previo. Muchas veces a ver, los médicos no estamos muy acostumbrados o a veces tenemos mala actitud a que los pacientes sean muy proactivos en su tratamiento. Eso debería cambiar. Pero también es cierto que, pues también como mencionábamos, particularmente en los hospitales públicos, el tiempo no da, ¿no? O sea, están tan saturados que pedirle a un médico que vea a 20 personas en 3 horas, pues evidentemente es un caldo de cultivo para los errores, ¿no? Porque pues no es tiempo suficiente y también es caldo de cultivo para estas actitudes como de, no, a ver, nada más contésteme lo que le estoy preguntando porque no tengo tiempo de más. Entonces, muchas veces, a ver, no es nada más un mal carácter, también es que el sistema está promoviendo que por la falta de tiempo pues los profesionales de salud se pongan así y que también... Pero si se visualizara, no aquí el punto es, si se Exacto. visualizara que está habiendo errores que están costando vidas y además dinero, por lo tanto, el sistema entonces empezaría a ser mucho más crítico y esta idea de estos comentarios de las noticias de no, con 5 minutos les alcanza hasta les sobra a los médicos para dar consulta, ¿no? Ese es un problema grave y entonces, si queremos hacerle frente a este problema, ¿no? Como bien nos han puesto en los comentarios, es que no hay un culpable. No hay un solo culpable. Somos muchos los culpables. Y reconociendo que, a ver, siendo honestos con ustedes, el sistema de salud no se va a desaturar mañana, ni el año que entra. O sea, no es previsible en un futuro cercano, ojalá a mediano plazo, pero no es previsible que los médicos de repente vayan a tener más tiempo. Ni aunque lleguen todo Cuba... ni aunque todo Cuba viniera a dar consultas. Entonces... A ver, ¿qué sí podemos hacer ahorita, dado que este problema no se va? Insistimos, para los que están llegando, los 3 mensajes son, a ver, los errores médicos son frecuentes, suelen no ser graves, pero lo más importante se pueden prevenir. Son prevenibles. A ver, si yo ya sé que voy a mi consulta y que típicamente no les da tiempo de preguntarme bien o yo de preguntar bien, pueden avanzar muchísimo si planean sus preguntas con anticipación, ¿no? O muchas veces es frecuente que por el nervio están ahí y se les olvida la pregunta y justo ahí vienen de regreso. Exacto, entonces planeen su consulta, porque de hecho los médicos también, a veces con más tiempo, a veces con menos, pero planeamos las consultas porque se revise el expediente antes, se intenta establecer un plan, se revisa los estudios desde antes, precisamente para agilizar el proceso de la consulta. Ustedes hagan lo mismo. Si ustedes tienen preguntas, procuren hacer preguntas puntuales, procuren anotarlas desde antes y sigan su propio checklist, cópienle a todos estos protocolos que se están implementando y hagan su propio checklist de, a ver, voy a preguntar esto otro y voy a insistir, graben esa consulta. El hecho de que estén escuchándonos ahora, el hecho de que nos sigan en YouTube y tengan estas estrategias, los aleja un poco de riesgo porque los hace mucho más conscientes
de que puede suceder y algunas estrategias de cómo prevenirlos. Sí, es un poco esta palabra que a mí no me encanta, pero es empoderarlos, ¿no? Pero asumir la responsabilidad de tu salud y no, un poco dejando a un lado ya de los pacientes, creo que vale la pena volver a hablar del tema de la responsabilidad. Uno de profesionales de salud, ¿no? Ya sea enfermera, técnico de urgencias médicas, las doctoras, etcétera, todos los que intervienen, pero también del sistema de salud. Sí, muchos de los errores son sistemáticos y por lo tanto del sistema. Claro, ¿no? pero, o sea, pero yo sí creo que a lo mejor vale la pena, así como el sistema de salud tiene que reconocer que hay errores y que los estamos contando de menos o que los estamos como ignorando, también el lado de los pacientes tiene que reconocer que esos errores no se van a ir pronto y mejor Claro, anticiparse. o sea, son las dos cosas, sin duda. Y un poco vamos a tocar los puntos que más nos acercan al riesgo. ¿No? ¿Cuáles son los puntos que más nos acercan al riesgo? Uno es la inexperiencia del personal, que una vez más, ¿quiénes son los que atienden las comunidades marginadas? Pues, los pasantes que no tienen ni cédula. ¿Quiénes son los que están a cargo de los hospitales en las noches o en los días feriados? Pues los residentes y los internos, que son estudiantes y que pues al final del día Ahora, no esto, tienen la pero esto experiencia, no ¿no? quiere decir, porque es muy Claro. frecuente, o sea, cuando yo era residente era todo el tiempo Sí. así de, pero yo no quiero que me atiendan los residentes, yo quiero que me atiendan los adscritos, yo quiero que me Ujú. atiendan. O sea, es muy, a ver, aun y cuando los residentes son médicos muy jóvenes, ciertamente tienen menos experiencia que los médicos adscritos. eh, pues sí, son gente que tiene en promedio 7 8 años más de estar estudiando medicina. O sea, tampoco son nuevos. Y aquí vale la pena mencionar que el sistema de salud procura, no siempre lo logra, pero sí procura, que entre más complicadas son las cosas, más Más. frecuentes que haya una persona Pero sí, experimentada. sin duda, igual ahí tienes un sesgo porque tú fuiste residente y No, demás, pero pero sí es cierto que muchas veces el sistema de salud tiene residentes para sacar la chamba y no claro. para enseñarlos. Y los residentes están ahí para aprender. No quiere decir que no se vayan a ser responsables, no quiere decir que no vayan a atender, pero sí tienen que estar atrás de un médico titulado. Porque entonces, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, o sea, es el día en México que cambian los residentes es el 1 de marzo. Mm, A ver, si tienen una urgencia el 1 de marzo, pues sí vayan a un hospital, definitivamente. O sin sea, duda. están mejor adentro del hospital que afuera del hospital. Pero, pues pueden esperar un 1 de marzo que todo sea más lento. Sí, que todos son nuevos. Porque todo el mundo es nuevo en su posición, ¿no? Entonces, no quiere decir que se va a equivocar, pero sí que las cosas van a ser más lentas porque, pues precisamente no se quieren equivocar. Entonces, a ver, la experiencia es uno. Ya habíamos mencionado antes que la saturación La de ver saturación. las cosas muy rápido es Si otro. es una urgencia, es otro, porque pues hay menos tiempo para pensarlo, hay menos Claro. tiempo para planear, ¿no? Este tema que decíamos de planear tu consulta, pues si es una urgencia, no es como que la traes planeada, ¿no? Pero podrían llegar con algo preplaneado si tienen Su su lista, cúrame y entonces claro. pueden tener acceso a él, Una pueden estancia anticiparse. prolongada, ¿no? O sea, estar mucho tiempo en el hospital, pues evidentemente más, Por el teléfono descompuesto. y pues es más tiempo, más exposición, más procedimientos, más cuidados complejos, el hecho de tener un catéter, el hecho de una colostomía, ¿no? Que haya. Sí, claro. Ese es otro riesgo importante. Que haya desorden administrativo, ¿no? Es un poco. Esto el 1 de marzo que decíamos, que pues al final hay cierto desorden, cuando ahora que desaparece el seguro popular y todo este rollo, pues evidentemente va a haber, ¿y ahora quién va a pagar esto? ¿Cómo se va a financiar? Eso pues va a generar también errores, hay que tomarlo en cuenta, hay que anticiparse, ¿no? Los administradores de los hospitales tendrán que estar muy conscientes de eso y exigir a las autoridades que se avise con tiempo, a anticiparse a la falta de recursos, a la falta de personal o al cambio de estrategias. Esa es otra cosa que nos acerca al riesgo. Cansancio. El cansancio, pues igual las jornadas de trabajo, desde mi punto de vista, igual probablemente aquí Adrián va a diferir conmigo, pero
es un abuso. Es que son unas es una cosas por tontería, otras. Son unas es una cosas por tontería. otras. Y, por ejemplo, aquí sí me gustaría explicar cómo, a ver, de ninguna manera creo que está bien que una persona pase 36 horas Ujú. continuas, sin descanso, trabajando en un hospital. Eso claro que no En está ningún bien. lado. En ningún lado, O ¿no? sea, Sin embargo, también es cierto, o sea, insisto, este es un área de investigación constante. Y eh, sí se ha visto que, por ejemplo, o sea, a ver, invariablemente, si las guardias de los médicos duran menos, necesitas más médicos. Y esto aumenta la cantidad de veces que se pasa la información de un paciente. claro. Básicamente aumenta la frecuencia de cambios de guardia para que las guardias puedan ser más cortas. Y incrementar el número de personas que juegan teléfono descompuesto. Hay algunos estudios que muestran que quien sale perdiendo, de hecho, son los pacientes y los residentes. El paciente porque está más expuesto a errores, porque se pasó más veces la información. Y el residente porque aprendió menos, porque vio por menos tiempo el seguimiento de ese paciente. Esto de ninguna manera quiere decir que es bueno Hay echarse Hay también guardias de propuestas, castigo, ni no, y mucho hay menos. también propuestas para hacer esto mucho más eficiente, para Claro. que si hay una persona, por ejemplo, a cargo, podría dejarse a un residente, pero que pues, pudiera irse a dormir y que estuviera Sí. presente en los campos de Hay guardia, varios en los sistemas de precintos rotación, informando, ¿no? o sea, Hay varios sistemas de rotación para garantizar que, aunque cambien varios médicos, siempre haya uno que esté, que tenga experiencia de lo que claro. se hizo el día anterior. Pero la realidad es que no se hace pensando en eso, es un sistema jerárquico que está añejo, el argumento es porque así se ha hecho siempre, y cuando ese es el argumento, No, ya valió. o el argumento también es desafortunadamente que pues no hay dinero para pagarle a más gente. Eso también es medio falacia. Seamos sinceros, ¿por cuánto pagan a un residente? No, pero eso es cierto hasta aquí. Para eso, pero... Aquí es hasta con los adscritos. Bueno, pero es que es diferente. Ese es es, bueno, diferente. Eso es un el tema sistema de salud en diferente. Inglaterra es un caos también y eso ¿En dónde no importa no? ahorita. O sea, es que justo eso es Bueno. un poco la conclusión aquí, que no sintamos que como estamos en un país de desarrollo, en vías de desarrollo, como le quieran poner, es donde bueno. más errores hay, donde más nos va mal. No es cierto. Los errores médicos son un Sí. problema hasta en el hospital más caro y fresa de Dubái. Y de hecho, O sea, les voy a contar que en los estudios en donde se analizó el impacto de estos checklists del quirófano, se hicieron tanto en Boston, que pues probablemente tiene, bueno, o sea, En Harvard, sí. o sea, en los hospitales de Harvard y en hospitales en África. Y la reducción de complicaciones era igual en los dos. Es sin decir, duda. había errores prevenibles, graves y tontos, tanto en los hospitales de Harvard como en los de África. Sí, Entonces, por supuesto. no, porque tampoco se confíen. No porque ya me fui a un hospital de paga, puedo Sí, bajar estoy la pagando guardia. una lanísima y Y ya, no, o sea, todos los hospitales, independientemente de cuánto dinero tenga el hospital, son propensos a esto. E insistimos, si es público, si es privado, si mi médico lleva aquí de guardia 3 días o no, si es nuevo, si es viejo, si... El hacerme responsable. Exactamente. El hacerme responsable, el asumir el control, el tomar las riendas. El si entra una persona nueva que yo no conocía, ¿qué le va a poner a mi paciente? ¿O qué me va a poner? Oye, insulina, oye, yo no soy diabético. Ah, tienes razón, me confundí de cama. Pasa. Llevar... Si me van a operar, Claro. pues, si me van a operar una pierna, pues marcar la pierna, poner esta sí, esta no. Si les van a sacar sangre, si les van... hay Si- varios si les van a sacar protocolos. sangre que esté, por ejemplo, etiquetado el tubo Claro. antes, porque a veces se confunden. Si les van a transfundir sangre, lo mismo, oye, ese paquete que dice, ya cruzaron mi sangre, porque también... Que, a ver, insisto, esto no es amarillista y de, no, si ustedes no lo hacen, se van a equivocar. No, todos estos puntos que acabamos de mencionar tienen su propio protocolo y tienen su propio sistema de buenas prácticas y su hospital lo tiene que implementar. No porque ustedes no lo hagan, el hospital no lo va a dejar de hacer. Sin embargo, si sus médicos tratantes los ven con las pilas puestas, Los van a es tratar mejor, mucho menos probable que se les olviden estos protocolos, ¿no? Entonces, sin duda. insisto, involúcrense, porque sin importar el hospital, puede que haya errores en su tratamiento. Y como parte de los profesionales de salud, tenemos que ser mucho más críticos. Tenemos que comentarlo, que platicarlo. Se tienen que establecer desde las universidades Sí. una estrategia para decir qué hacer cuando me equivoco.
cómo compartirlo. En los cambios de guardia, en las reuniones administrativas, por ejemplo, de una clínica de primer nivel, pienso, ¿no? Donde no hay como cambio de guardia propiamente, pero sí hay una revisión semanal o una reunión al día, depende del centro de salud, donde se hable, oye, pues, ¿a quién se equivocó? Oye, yo me equivoqué, esto lo estamos haciendo mal. O sea, el ser críticos es fundamental y también se tiene que sistematizar y también tiene que haber como unos estudios que nos dejen ver cuál es la mejor manera de compartir estos errores. Claro, y sí, o sea, por ejemplo, cuando en los hospitales ocurre algo que no se esperaba, independientemente de si se identifica que hubo un error o no, pero vamos a suponer que hay una por así decirlo. Bueno, pero ok, no en todos los hospitales, pero una práctica muy frecuente en muchos hospitales es que cuando hay una complicación sorpresiva, cuando ocurre algo que la gente no se esperaba, hay unas sesiones que se llaman sesiones de morbimortalidad, en donde muchos médicos, tanto los involucrados en el caso como no involucrados en el caso, van paso por paso qué es lo que pasó, ¿no? Y muchas veces se encuentra que pues, no hubo un error, hubo una complicación, hubo un efecto adverso, o hubo cosas que a lo mejor no hubo un error, pero hubo alguien que fue más laxo en un protocolo y eso no tuvo ninguna consecuencia, pero de todos modos hay que reforzar eso. Y, o sea... Sí, es una manera de... Exactamente. Algo, o sea, así como aún no es suficiente, pero sí se hace de manera activa o se está cuidando que cada vez haya menos errores, ustedes también involúcrense en su atención médica. Puede ser que, a ver, repasen su consulta, así como dicen, se me olvidó esta pregunta, entonces ustedes mismos pueden decir, reforzar, a ver, la próxima vez la voy a traer anotada. Así como ustedes dicen, híjole, se me olvidó cómo era no le dije mis alergias, la próxima vez anotan, le voy a decir mis alergias. Y otro punto aquí, Adrián, que un poco ya para cerrar, que creo que es el punto más controversial de todos, es si el médico reconoce o el sistema que atiende al paciente reconoce que hubo un error, ¿se le dice al paciente? Porque la mayoría de las veces es que no se entera el paciente que se equivocaron con su salud. Y ese es, o sea, suena conspiracional, suena paranoide, pero es que eso es lo que pasa. Y está mal. O sea, muchas veces lo que ocurre, a ver, no quisiera yo que se quedaran con miedo de ir al hospital. No, sin ninguna, no, eso sabemos que el estar bien atendido es mejor que no atenderse, pero siempre es perfectible la atención, claro. Y por eso hay que ser críticos y por eso hay que decir las cosas como son. La mayoría, hay errores, hay muchos, más de los que nos gustaría, y no se reconocen. Por nadie. Nadie. De los dos lados la relación. Y aunque se reconozcan, no se platican y mucho menos se comparten con el que sufrió las consecuencias. O sea, ahora, igual, o sea, sí vale la pena decir que hace poco en el hospital en donde hice la residencia, bueno, ni hace tampoco, pero justo en unas encuestas que estábamos haciendo de, a ver, ¿te ha tocado atestiguar que hubo un error? ¿No te ha tocado? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Tuvo consecuencias graves? ¿No? Ocurrió precisamente lo que les estamos diciendo. Era frecuente, solía no ser grave, era prevenible, y una de las cosas muy frecuentes era que pues muchas veces no se le comentaba al paciente en donde se había cometido de estas encuestas, voy a interrumpir, lo que más me llamó la atención, por ejemplo, era un grupo de médicos al que le preguntaba, y ¿has cometido un error? Y como el 35-40% dijo sí. Y luego la siguiente pregunta era, ¿has visto que algún compañero cometió error? Y el 100% dijo que sí, o sea, no cuadraba. No cuadra. Pero bueno, pero para no perdernos, lo que creo que vale, o sea, a ver, es frecuente que pues no se comparta esto. O sea, si no se comparte es muy probablemente porque no era relevante, ¿no? O sea, sí quiero, particularmente cuando es grave, ahí sí no hay de otra, ahí se comparte, ahí no sé, yo creo que... Bueno, a ver, es que no... Es que la verdad es que no. O sea, lo que a mí me gustaría defender a los colegas y tú vienes de un lugar privilegiado. Burbujesco, pero a lo que voy a decir... Pero la verdad, no es así. O sea, porque el médico tiene el sartén por el mango siempre. Porque tiene el pero si el error es grave, es difícil de ocultar. Pero ¿qué tan grave? ¿Qué tan grave es grave?
Por eso, pero, o sea, para no entrar en rollos Oye, semánticos. ¿y si se murió? ¿Y si se murió la persona? ¿Ya quién le dices? O sea, ¿con quién le reconozco? ¿El familiar? No sé Con la si yo lo familia. maté. No, eso nadie lo dice. No, o sea, Nadie lo dice. Debería, pero no. ahora, sí vale la pena decir que si el error tiene, por ejemplo, en estas definiciones de tus estudios, un error grave se entiende como algo que daña la función de los órganos Ujú. o que termina con la vida. Ujú. Es típicamente el tipo de errores que se llevan en estas sesiones de morbimortalidad. Pero efectivamente hay quien dice que todos los errores deberían de platicarse con los pacientes, hay quien dice que no. Porque, o sea, la contraparte o quienes Eso. dicen que no deberían de platicarse todos los errores con los pacientes ¿Ya para qué? es porque, no ya para qué, sino porque sí puede lastimar la confianza Sí, de manera innecesaria Del del, público. del paciente con su médico, ¿no? De acuerdo. Y entonces, o sea, tampoco es que, o sea, de verdad no es una cosa ahí conspiranoica de les vamos a esconder las cosas. El punto aquí no, a ver, estoy de acuerdo. Pero espérate, Sí, y precisamente, o sea, precisamente porque uno de los puntos cuando no se comparte es porque, a ver, esto no era, grave. Cuando un error es, pues, un error de verdad tiene repercusiones, no se puede esconder. A lo mejor muy pocas veces se dice, la verdad es que nos equivocamos y esto pasó. A ver, Sin sí, embargo, entiendo el punto, pero de estas sesiones de las que me hablas, o de las que nos platicas, los errores que llegan son muy graves. Como dices, un error grave se entiende por la no siempre. muerte o la pérdida de la función. Claro, o sea, esas cosas que te cubre el seguro, perdiste una mano, ¿cuánto te pagan? ¿No? Ese tipo de cosas que sí son graves, ¿no? Que nadie quiere tener. Y que evidentemente, y muchas veces, ¿por qué se platica? Porque el paciente va a preguntar. ¿No? Entonces mejor le digo, No, sí. no, ahí sí no. No, porque, o sea, por ejemplo, estas sesiones No. ocurren, tiene que haber una por mes. Ah, no. Y Sí, de hecho, porque cuando no sobran, hay, los y casos cuando no hay, sobran. no, porque cuando no hay andan, oye, a ver qué ponemos este mes. No, pero claro que siempre hay. Puntos. A lo mejor no es tan grave. No, pero es que ese es mi punto. O sea, muchas veces no encuentras un error, encuentras muchos errores chiquitos de, aquí no se corroboró el lavado de manos, aquí no se corroboró Sí. y vale, y está bien detectarlos porque los refuerzas. Pero no es como Y que... puede ser grave si una enfermera que va a cambiar un catéter no se las manos. Pero, Sí, o sea, puede ser grave. hay uno por... Claro, por supuesto que eso sí, pero, No, o sea, pero a lo que voy a decir que en ese caso en particular no tuvo una repercusión nociva para ese paciente. de acuerdo. Entonces, a ver, el punto y, aquí, el y punto no aquí es, o sea, no andan nadando evidentemente y... este tema, por eso lo dejamos para el final, es controversial. Porque si fuera tan sencillo no sería un tema... O sea, no Claro. estaríamos discutiendo, ¿no? No sería un tema que estuviera en papers, que se discutiera en las sesiones, se le dice o no se le dice al paciente. Y es que sí es cierto que hay veces que no... O sea, depende, y como todo en este tipo de cosas, depende desde el sombrero de que lo platiques. Si eres el paciente, a lo mejor te gustaría que te lo dijeran, ¿no? A lo mejor y no. Si eres el familiar, a lo mejor no te gustaría que te lo dijeran. Y entonces, como en todo en medicina o en salud, pues es un maldito arte, no es una ciencia dura, aunque nos encantaría, pues hay que medirle el agua a los camotes, hay que individualizar el caso y hay que revisar qué sí y qué no. De manera general, si es algo grave, por supuesto que se tendría que decir. Es cierto que en hospitales donde se hacen bien las cosas, donde se es crítico, donde se busca perfeccionar, donde se busca que no vuelvan a cometerse los errores, se hace. En el grueso de las veces no se hace porque Pero la desde que el recomendación- médico no, o sea, Claro, desde que los pero- compañeros y el Pero la sistema recomendación es la misma. Independientemente del Sin hospital en duda. el que estén, independientemente de si su hospital Eso sí. tiene autocrítica y de manera sistemática va sobre sus propios pasos para corroborar sus errores, independientemente de si es un hospital público, si es un hospital privado, si es un hospital en México, si es un hospital en Inglaterra, independientemente de donde sea, Hay que- pueden disminuir muchísimo y pueden prevenir errores que aunque sean poco relevantes la mayor parte de las veces, los pueden prevenir si se involucran más. Y si ustedes también tienen si ustedes también van sobre sus propios pasos, si ustedes también procuran hacerlo mejor la próxima vez, la próxima consulta lo voy a llevar anotado, la próxima consulta la voy a grabar, la próxima consulta voy a preguntar esto, la próxima consulta, esa recomendación no cambia independientemente del hospital, independientemente de lo que tengan, y de verdad pueden prevenir muchas cosas, no solo errores, sino muchas otras cosas que no tienen nada que ver con un error, si tienen un papel más activo
en la relación. Y sin conjugal. duda, el hecho de que seamos pacientes mucho más comprometidos, de que seamos personas comprometidas con nuestra salud, proactivos y críticos, tanto profesionales de la salud como pacientes, va a hacer que el sistema de salud sea mejor, que Claro. nuestra salud mejore, Claro. el cuestionarnos, que justo es el motivo de este canal, y Chío, no nos peleamos, justo eso es lo bonito de este canal, porque no siempre estamos de acuerdo y buscamos la mejor evidencia, Claro. y hay veces que no hay evidencia, y entonces discutimos y buscamos argumentar, y por eso están ustedes aquí escuchándonos. La idea es esa, ¿no? Justo ser mucho más críticos. Un poco aquí, para concluir, ahí están algunas herramientas en este canal, les intentaremos dejar herramientas para tratar de reducir los riesgos desde yo como usuario, porque aunque sea profesional de salud, seré usuario del sistema de salud, público o privado. Ahí están las herramientas, hagan las suyas, déjenos comentarios, Anímense dudas. y platíquenlo. A ver, esperen, desafortunadamente, es probable que los profesionales de salud vayan a actuar a la defensiva. Si ustedes son de repente más proactivos, No importa, espérenlo, no pero no importa. importa. O sea, expliquen que quieren tener un papel más activo, expliquen lo que quieren hacer, expliquen que no es que desconfíen no es que necesariamente desconfíen de quien los está atendiendo, simplemente expliquen que ustedes quieren ser más participativos, usen las herramientas que les hemos dejado en los otros videos, en los que ya les mencionamos. Y si su médico de plano no se siente cómodo con las preguntas que le hacen, pues hay que cambiar de médico, la verdad. O sea, porque Así es. tienen que tener confianza en quien los está atendiendo. De médico o de 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 lo los que sea. imanes, o el homeópata, o el nutriólogo, o el psicólogo, con quien ustedes vayan. Muchas gracias por escucharnos. Tenemos este podcast, se sube a Spotify, a iTunes, donde hay otros podcasts donde no se hacen live en Facebook. Tenemos también un canal en YouTube. Suscríbanse, denle click en la campanita, porque cada semana estamos sacando un nuevo episodio. Y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos pronto.